Bienvenidos a este video, soy Diego Martín Gómez Ñopo, estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Estoy en la especialidad de comunicación, cuarto ciclo, y hoy les voy a contar sobre la historia 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Para introducirnos más en lo que es esta obra, quiero mencionar de que esta es una de las novelas más reconocidas del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Además, es como considerada una obra maestra, ¿no?, en la literatura tanto hispanoamericana como la universal. Es una de las obras además más traducidas y leídas también en español. Fue una obra escrita por este autor durante varios meses en Ciudad de México y fue publicada en mediados de 1965 y 1966. Bueno, ahora sí, voy a contar más sobre lo que trata pues este libro, pero voy a empezar como que contándoles y ya posteriormente tal vez de mi opinión, ¿no?, y lo que me pareció esta obra, ¿no? Ya bueno, el libro pues en sí narra la historia de la familia Buendía. Es como que una familia súper extensa, ¿no? Como que tiene varias generaciones. Y todo esto ocurre en un pueblo ficticio llamado Macondo. Macondo pues fue como que fundado por ellos prácticamente, ya que ellos deciden huir de su pueblo natal deciden como salirse de ahí. Entonces a mitad de camino, la primera familia, que sería José Arcadio Buendía, que estaba casado con su prima, se quedaron pues ahí por la mitad y dijeron, ¿por qué no crear aquí fundar un pueblo, ¿no? ¿Por qué no fundar un pueblo aquí? Entonces, empezaron a construir y al pasar de los años, ya como que el pueblo se fue extendiendo. Entonces, decidieron nombrarlo Macondo. Ya, ahora sí continuando, pues José Arcadio Buendía, puede decirse que es como que el principal de la historia, obviamente, ¿no? Y Úrsula, como que son un matrimonio de primas, ¿no? Como ya lo mencioné antes, que se casaron pues llenos de presagios, como en todo sitio y en todo tiempo. Y temores también por el parentesco que ellos tenían. Y además de que la esposa pues estaba como traumada de que si tenían hijos les podía salir con una colita de cerdo. Entonces, no es algo de que ella haya dicho como que, oye, me estoy alocando porque me ha surgido esa idea de pronto, no, sino que era como un mito existente en la familia y en la región de que la descendencia siempre entre familiares podría tener como ese defecto, ¿no? Y ya había sucedido en ocasiones anteriores, entonces por eso ya estaba como asustada. Ya. Luego en una pelea de gallos en la que pues resultó muerto el animal de Prudencio Aguilar, enardecido por la derrota, le gritó a José, a Buendía, dueño del gallo vencedor obviamente, y le dijo como que a ver si ese gallo le hace un favor a tu mujer, ya que él probablemente sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio, pero más eso jalaba como a raíz por el miedo de Úrsula de que la descendencia naciera con esa colita de cerdo. Entonces, pues, así fue como José Arcadio Buendía reta a duelo a Prudencio, al dueño del gallo perdedor, y, y lo mata. ¿Cómo lo mata? Pues nos dice ahí que lo mata atravesándole la garganta con una lanza. Sin embargo, pues el fantasma de este muerto empieza a atormentarlo. Lo atormentaba, se le aparecía repetidas veces en su casa, lavándose como que la herida mortal. eh, como que lo perseguía y José Buendía pues como que se empezó a atormentar, ¿no? Y todo eso. Entonces, a raíz de eso, Úrsula como que le menciona a José Buendía como que, oye, vámonos de acá, no podemos seguir acá, no podemos permitir que la gente nos siga tratando de esa manera, no podemos seguir cayendo en estos mitos, y peor que tú estás atormentado por lo del fantasma, ¿no? Entonces como que ellos deciden irse. ¿Irse para dónde? Para la sierra, si no me equivoco. Y ahí es donde yo ya les mencioné lo de que en el camino pues José Arcadio como que
tiene un sueño. Cuando ellos se estancaron, él sueña, ¿no? Y en el sueño, pues, como que le surgen ideas, se le aparecen como construcciones con paredes y él como que preguntando el nombre y así y le respondían como que Macondo, Macondo. Entonces por eso él al despertar del sueño decide como que dice detener la caravana y hacer habitar ahí como ¿cómo se dice? Como fundar el pueblo. Entonces como que le dice a Úrsula, Úrsula, hay que quedarnos acá, mamita, no podemos ir caminando más, tenemos que quedarnos acá ya para fundar un pueblo, empezar desde cero, ¿no? Nosotros acá como fundadores, etcétera, etcétera. Entonces se inaugura el pueblo Ipsas Macondo, ¿no? Y ya ese pueblo es como que fundado por diversas familias que son conducidas por José Arcadio Buendía y por Úrsula también, ¿no? Ya después, de que el pueblo es fundado y así, José Arcadio Buendía y Úrsula tienen como 3 hijos. El primero lo llaman como el papá, como siempre en todo sitio, José Arcadio. El segundo se llama Aureliano y la tercera se llama Amaranta. Y esos nombres no solamente se quedan ahí, sino también continúan en el legado familiar, porque así son las familias. Y como que se repiten en las siguientes generaciones y todo eso, ¿no? Ya, el fundador, José Arcadio, eh, es como que el que lidera e investiga las novedades que traen los gitanos al pueblo y teniendo también una amistad con con los Melquíades, ¿no? Que mueve en varias ocasiones, pues, y sería fundamental también para el destino de su familia. Y al final termina su vida como atado al castaño donde llega el fantasma de su antiguo enemigo, el del que ellos estaban como que huyendo del pueblo anterior, al que él había matado también con la lanza en el cuello, ¿no? Antes de la fundación de este pueblo. Y pues ahí él dialoga. Entonces, ahí como que ya pues de como que se estaba volviendo como loco, entonces como que ahí acabó, ¿no? Y ahí, entonces ahí muere pues José Arcadio, ya como que falleció atado ahí. Entonces Úrsula queda como la matriarca, ¿no? De la familia y se dice que ella vive como que más de 100 años, ¿no? Y ella cuida de la familia y del hogar también. Bueno, ya luego el pueblo pues poco a poco como que va creciendo y con este crecimiento obviamente llegan más habitantes del otro lado del otro lado y con ellos también se incrementa como que la actividad comercial y la construcción en el pueblo, en lo que es Macondo. Entonces luego llega un otro personaje que sería Rebeca y ahí los Buendía, la familia principal, la adoptan como su hija. Pero lo que no sabían es que ella llegó con una peste. La peste como que del insomnio. Y esto como que de qué trata, ¿no? Como que empieza a todas las personas a olvidar, causada justamente por ese motivo, ¿no? Y la pérdida de la memoria al final obliga a los habitantes a crear como un método para recordar las cosas y también como que un remedio para eso. Y como que José Arcadio pues comienza a etiquetar todos los objetos para recordar los nombres, ¿no? Y este método comienza a fallar también cuando las personas olvidan cómo leer. O sea, ya ellos también, aparte de olvidarse qué es esto, ya no pueden ni leer lo que estaba ahí. Entonces un día regresa a Melquiades de la muerte con una bebida para restablecer la memoria. Y ese es el método o sea, es como que el antídoto, podría decirse, ¿no? Y al final, pues sí surte efecto. Y en agradecimiento es como que le dicen, oye, quédate a vivir acá. Y él comienza como a escribir ya unos pergaminos
que al final solo podían ser descifrados como 100 años después. Ya. Luego había otro hijo, el otro hijo del primer fundador, José Buendía. Ya, él pues terminó siendo un excelente coronel. Y cuando estalla la guerra civil, pues la población toma como parte activa en el conflicto y envían como un ejército de resistencia dirigido por ese coronel, por el segundo hijo de José Arcadio. Entonces ellos luchan contra el régimen conservador. Y mientras tanto, pues en el pueblo, Arcadio, el nieto ya del fundador, y el hijo de Pilar, y José Arcadio, entonces es designado por el tío también jefe civil y militar. Y ya ahí se transforma pues en un brutal dictador y empieza como que el pueblo es mío. eh, y al final termina siendo fusilado por un conservador, ¿no? Porque pues no los conservadores como que retoman el poder y al final ya él es fusilado. Ahí como que que la hace la paga. Bueno, ya luego la guerra continúa y el coronel, el Aureliano, se salva de morir, ¿no? En varias oportunidades. Y pero, o sea, ya él como que decía, estoy como que luchando sin sentido, estoy como que cansado, ya fatigado, ¿no? Entonces como que él arregla un tratado de paz que durará pues ya hasta el fin de la novela. Y entonces ese tratado se firma y después de eso ya Aureliano como que se dispara en el pecho, pero él sobrevive. Y posteriormente el coronel ya regresa a la casa, se aleja de la política y se dedica también a otras cosas como a fabricar pescaditos de oro y en su taller sobre todo, ¿no? Entonces sale solamente él para venderlos. Luego Aureliano triste ya, uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, pues como que instala una fábrica de hielo en el pueblo que habían fundado Macondo y como que deja a su hermano Aureliano Centeno al frente de ese negocio. Entonces se marcha al pueblo con la idea de traer el tren y regresa al cabo de poco tiempo cumpliendo con esa misión, ¿no? Esa misión al final genera como que un gran desarrollo porque con el tren ya llega también pues el telégrafo, el cine y otras cosas, ¿no? Entonces ya el pueblo como que no está como que ahí aburridito y se convierte como en un centro de actividad en la región, pues, ¿no? Y ya pues, y eso ocasiona que ya traiga a miles de personas, visitantes y prácticamente como que decir turistas, ¿no? Y de distintos lugares. Ya. Luego pues algunos extranjeros que recién estaban como que llegando ahí empiezan como en una plantación. ¿Plantación de qué? Una plantación como que de frutas, bananos, cerca de Macondo. Y el pueblo ya va prosperando hasta que llega un momento en el que se ocasiona una huelga en esa plantación justamente. Y para acabar con ella pues se hace presente el ejército y los trabajadores también que protestan al final son como asesinados y los arrojan al mar. Ya después de esa masacre, eh, el pueblo es como que asediado por las lluvias y entonces estas lluvias como que se prolongan por varios años, ¿no? Y meses y así. Entonces Úrsula dice que espera el final de las lluvias para ya finalmente poder morir. Y ahí es donde pues nace Aureliano Babilonia, ya el último miembro de la familia Buendía, inicialmente referido como Aureliano Buendía, hasta que ya luego más adelante por los pergaminos se descubre que su apellido pues es Babilonio, ¿no? Entonces cuando las lluvias terminan, exactamente Úrsula muere
y ya Macondo queda como desolado. Ya la familia como que se ve reducida y en Macondo como que ya no se acuerdan de los buen días, porque obviamente ya pasó mucho tiempo, murió Úrsula, la última buen día, y como que ya se está desapareciendo el apellido y el nombre, ¿no? Entonces ya Aureliano, el Babilonia, se dedica pues a descifrar como que los pergaminos del Melquiades, los que había escrito él hace tiempo y que decía que solo se podían leer después de 100 años. Entonces como que él los inspecciona así en el laboratorio hasta que ya luego regresa a su tía y, y tiene como que un romance. O sea, al final como que seguía esa costumbre de estar en familia. Y después de eso ya queda embarazada la tía y tienen como que un niño. Y al nacer, al final sí tienen como que una cola de cerdo. Impresionante. Ella como que muere desangrada después de pues dar a luz al cerdito, que no era un cerdito. Y el Aureliano, el Babilonia, pues desesperado sale del pueblo, ¿no? Se va a buscar como que ayuda, llamando de puerta en puerta. Y, y como que difícil porque ya ese pueblo al final era como que ya estaba abandonado, entonces estaba desolado. Y al final encuentra un cantinero ahí, pero como que le ofrecen como bebida y ya él se queda dormido. Y entonces ya cuando él despierta, ya él se acuerda, ¿no? Del bebé. Pero pues ya era muy tarde, a pesar de que corrió a buscarlo y todo, ya al bebé se lo estaban comiendo las hormigas. O sea, ya es como que al final murió la tía, la amaranta y también el bebé cerdito. Mm. Y bueno, y bueno, y bueno. Y bueno, y ya para terminar, pues, este, ya luego de todo eso que pasó, ya Aureliano recuerda que al final eso estaba predicho ya en los pergaminos que había escrito Melquiades. Y en todos los mitos que desde un inicio, pues por algo su familia se corrió y se quedó ahí en Macondo, ¿no? Entonces, ya luego como que también hubo vientos, ya como que huracanes así, ascendiendo Macondo. Y el lugar en el que estaba presente, pues él termina como de descifrar la historia de los Buendía, que ya estaba escrita al final ya estaba escrita con como que con anticipación, pero no la lograron como interpretar a tiempo, ¿no? Y encontrando también ya que al terminar de leerlo finalizaría también su propia historia y ya obviamente con él, ¿no? Y obviamente ya al acabarse él, pues acaba la historia de Macondo, el pueblo fundado. Pues que Macondo prácticamente es como el pueblo fundado de su familia. Entonces si se acaba él, pues obviamente se acabó el pueblito. Entonces es como que ahí también estaba escrito así como una frase así, que la voy a leer, que decía, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces al final ya como que se dan cuenta que la familia estaba destinada a 100 años de soledad y efectivamente pues así fue y no pudieron como que impedir eso, ¿no? Ni interponerse porque vivieron el tiempo que estaba predicho y en el pueblo que ellos mismos fundaron y que con ellos mismos se acabó. Bueno, y esa es la obra al final completa. La obra la verdad es súper interesante, súper bonita también, pero personalmente me parece como que un poco brusca y un poquito como loca. Entonces toca temas también como que algo fuertecitos así y como que tú te quedas así como la parte que se lo comen, por ejemplo, los insectos al bebé, lo de las familias también, el incesto, ¿no? Y que pues en esa familia era como muy no normalizado, solo que ya es como que se llevan entre familia y familia los lazos así todos conectados. Y, y también el asesinato, luego lo de que el hombre queda amarrado ahí por lo del fantasma, que es José. Y ya entonces como que es súper fuerte, ¿no?
pero después la obra es extensa pero bonita y se las recomiendo yo de verdad, si algún día quieren leerla. Entonces hay que leerla también con mucha paciencia y detenimiento para poder comprenderla. Espero que les haya gustado este video y que haya sido la explicación de su agrado y la narración también. Cuídense.